¿Vale? Entonces, hasta aquí variables que almacenan valores, los cuales pueden ser vamos a verlo aquí, variables que almacenan valores, los cuales pueden ser o numéricos o strings o booleanos, y además se les puede aplicar diferentes operaciones, tanto aritméticas, que son las que hemos visto, como, bueno, comparativas, es decir, mayor o igual, menor o igual, o las lógicas. ¿Vale? Hasta aquí hemos visto estos 3 puntos que son como fundamentales para poder empezar a trabajar, porque ya con esto podemos almacenar valores que usaremos después, podemos almacenar tanto números como textos como booleanos. Estos, digamos que son más raros, pero también se utilizan, ¿vale? De hecho, en los condicionales se utilizan. Y también podemos operar entre este tipo de variables o tipo de datos. Entonces ya podemos empezar a hacer diferentes programas como el que hemos hecho, ¿no? Ya tenemos un programa, un script, un programita, que cambia la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿vale? Al final, esto es programar. Igual que hace esto, puede calcular el IMC, te puede calcular aplicando, pues, no sé, otras cosas, te puede saludar por tu nombre, te puede lo que sea, ¿vale? Ya obviamente habrá más código, menos código, pero al final es darle las instrucciones para que realice una acción. Entonces, este sería como la primera parte en la que hemos trabajado con variables, con tipos de datos y con operaciones, que sería como el punto más básico, las partes más básicas con las que ya nosotros podemos empezar a hacer diferentes, bueno, pues programillas y empezar a trabajar y demás. ¿Vale? Es verdad que entre esas cosas hemos visto los comentarios, hemos visto el print. Y bueno, también vamos a ver una cosa que es el input, que el input lo que permite es que nosotros le estamos dando el valor de la variable aquí, ¿vale? Con el igual. Pero con el input nosotros, se escribe así, input, y entre paréntesis, nosotros lo que hacemos es que sea en la ejecución, es decir, cuando tú le das a ejecutar el usuario, quien introduzca ese valor. Por ejemplo, introduce la temperatura en Celsius. Este va a ser el mensaje que nosotros vamos a recibir. O sea, imaginaos que esta aplicación estuviese dentro de un móvil. Y entonces te aparece un formulario y te dice, introduce la temperatura en Celsius. Pues entonces tú la introduces. Pues esto es igual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en código, pero esto es igual. El input es lo que te permite, bueno, pues como crear ese formulario, por así decirlo, y que ese valor que nosotros le damos se guarde en esta variable. Antes nosotros habíamos definido que era 25. Ahora, en cada ejecución, pues según lo que le metamos. Importante. Nosotros aquí le tendremos que decir el tipo que queremos que sea. En este caso queremos que sea o un número entero o un número flotante. ¿Por qué? Porque si no le decimos que queremos que sea entero o flotante, nos va a tomar como que lo que nosotros estamos pasando es un texto. Y aunque le pasemos el número 25, para él va a ser un texto. ¿Vale? Entonces al tomarlo como un texto, pues no vamos a poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces, si queremos trabajar con números, le vamos a tener que poner el tipo de número. En este caso, como sí que podemos meterle decimales, al ser una temperatura, le vamos a meter float. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a recibir este mensaje y todo lo que nosotros le metamos va a ser un número flotante. Además, si nosotros no le metemos un texto, nos va a dar error, porque va a decir, no es un número flotante. Entonces, si nosotros esto lo ejecutamos, quedaría así. Primero, que además aquí veréis una flechita verde, es porque se está ejecutando esta línea. Entonces, esta línea lo que está diciendo es, nos está mostrando este mensaje, que con el input nos sale como una especie de formulario, para que nosotros le metamos el valor que tiene que ser un flotante. Entonces, le podemos meter, pues no sé, 14,5. Ahora, cuando nosotros le demos a Enter, es como si aquí fuera temperatura Celsius igual 14,5. ¿Vale? Es lo que hace. Y entonces, como ya esta variable es 14,5, que es el valor que le vamos a meter, si le metemos 7, pues sería 7. Todas las demás líneas que haga aquí abajo las va a tomar con este valor que le metamos. Es decir, los grados Celsius van a ser 14,5 y los grados Fahrenheit, pues los respectivos equivalentes a 14,5. Si nosotros en lugar de 14,5 le metemos 7, pues nos va a tomar todo con 7. 7 y sus grados Fahrenheit.
¿Vale? Esto es lo que permite hacer el input. Es como que crea una especie de, bueno, como de formulario para que seamos nosotros quien le metamos cuando ejecutemos el valor que queramos. ¿Vale? Básicamente. Entonces, bueno, también quería ponerlos por aquí porque puede ser útil en algunos tipos de, bueno, de problemas, de códigos y demás que pues, nos puede interesar, pues que en cada ejecución le metamos un número, no, un valor nosotros, pues cuando ejecutemos. Vale, hasta aquí. Sería como ese nivel 1. Eso ya nos está permitiendo hacer bastantes cosas realmente. Nos está permitiendo almacenar valores, operar, mostrar por pantalla, meter, bueno, como formulario y en base a eso empezar a hacer cosas. Entonces, ya con esto, con estos pocos conocimientos, ya vosotros podéis empezar a hacer diferentes, bueno, pues problemillas, ¿no? De que le metas tu peso, tu altura y te calcule el IMC, de que le metas bueno, pues el factor que haya, imagínate, de euro a dólar, pues a lo mejor hay que multiplicarlo por 0,99, pues te saca el valor en dólar, o el valor en pesos, o el valor en coronas, o cosas así, ¿no? Que puedan, bueno, que pueda interesar para hacer pruebas. Entonces, además aquí os he puesto pues la solución, que es más o menos lo mismo, ¿vale? Pero bueno, para que lo podáis practicar y demás. Hasta aquí, nivel 1. Variables, tipos de datos y operaciones. Sobre todo quiero que os quedéis con eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿O pasamos al siguiente? Vale, pues vamos pasando al siguiente. El collab os lo he pasado por aquí, ¿vale? Más que descargarlo, es... Cristian, perdona, sí. he estado replicando el ejercicio y me da un error, me dice que no está definido el input. Claro, depende de cómo lo hayas puesto. A lo mejor te dice que no está definido el input. Si no está definido el input, se está pensando seguramente que es una variable y no que es una función. Entonces tienes que tener en cuenta si está escrito tal cual y si le has metido antes, pues también una variable. Que no sea algo input igual. No, Input, he replicado lo que tú has hecho, pero... ¿vale? Porque al final la programación, si lo pones tal cual, no falla. Entonces tiene que haber en algún punto algún error, pues en el que, o sea, porque el error que te dice que no está definido es que en algún punto te lo estaba tomando como una variable y demás. Porque si yo ahora mismo cojo, te copio esto tal cual y lo pongo aquí y vosotros lo pegáis tal cual, nos puede dar error. O sea, yo ahora lo he cogido esto, lo he copiado tal cual del que os he dado, lo ejecutáis y nos da error. Entonces, muchas veces hay errores, esto porque lo he interrumpido yo, ¿vale? Hay errores que vienen, pues, de que os falta, no sé, incluso de algún espacio, de alguna coma, de algo mal escrito, que a lo mejor input, imagínate, le metas dos T's. Pues si le metes dos T's, te va a decir name input is not defined, o que le metas dos O's, por ejemplo, o que, no sé, que muchas veces te comes una letra, te comes una coma, un espacio, y entonces te van a dar errores. Ya me ha salido bien, ¿eh? O sea, al copiarlo está Vale. correcto. Gracias. Nada, simplemente al final es eso, es ver pues qué diferencia había con lo anterior, porque muchas veces depende, claro, esto a medida que vayáis ganando experiencia, vais a saber el error de si es por una cosa o es otra, ¿vale? Con los meses y esa experiencia se acaba adquiriendo, pero de primeras, pues va a haber un error y no vais a saber identificarlo. Cuando, o sea, ya en la forma de trabajar, claro, cuando os da un error y vosotros no sabéis lo que es, vale, imagínate, yo pongo esto y creo que está bien, y ejecuto. O sea, Python al final tú le tienes que dar las cosas tal cual él las entienda. Si tú pones algo mal, te va a arrojar errores, que va a ser como esto. Te va a poner algo en rojo en la línea en la que tengas el error, te va a sacar un mensaje diciéndote cuál es el error. ¿Qué pasa? Que de primeras vosotros no vais a saber interpretar este error. Entonces, vamos a intentar también, ya que os van a salir muchos errores, porque si no es preocupante, ¿no? Si de primeras no salen errores, sería la leche.
Pero lo más normal es que os aparezcan muchos errores. Entonces vamos a intentar descifrarlo un poco, porque además en Python son bastante intuitivos. Cuando te sale un error, aquí te va a poner, bueno, pues el nombre del error. Esto simplemente es algo que por dentro han hecho y demás y no os tiene que preocupar tanto. Aquí después os va a poner las líneas que habéis puesto o las líneas en las que él está el error. De hecho, aquí con la flechita te está diciendo que en la línea 3, ¿vale? Si contamos 1, 2 y 3, hay un error, ¿vale? Entonces esto ya te empieza a dar pistas de dónde puede estar en error. Entonces en Python normalmente te dice la línea en la que está en el error. Entonces ya todo lo demás no quiere decir que esté bien, pero por lo menos lo de arriba sí está bien. Lo de abajo no, porque Python empieza a ejecutar de arriba a abajo. Entonces, se para en el primer error que vea. Si nosotros hubiésemos tenido un error, imagínate, tenemos otro error aquí en print, solamente nos saca el error en print. Entonces nos dice pues que hay un error de sintaxis, de escritura, te dice, pues como este símbolo de paréntesis, y te dice que no está cerrado. O sea, los errores vienen en inglés y muchas veces ya con eso lo puedes entender, ¿vale? Traduciéndolo. Entonces, te dice que el símbolo del paréntesis en esta línea, porque además te lo pone aquí, no está cerrado, pues se lo cerramos. Además, cuando quitas el error ya no te sale esa línea roja. Entonces, primer error solucionado. Siguiente, pues siguiente hay otro error con otra línea y demás. Y entonces aquí te va a dar otro mensaje y te va a decir la línea en la que está también. Ahora, pues este es otro error. Antes te decía pues que no está cerrado y aquí te dice que el nombre input no está definido. ¿Por qué? Pues si input no está definido suele ser o que no existe previamente esa variable, es decir, no la hemos creado, o que algo está mal escrito. ¿Vale? Entonces, con esto se solucionaría. Entonces, esto os va a pasar mucho, esos errores. Aquí, pues, hay otro error, que esto simplemente es porque yo he parado la ejecución sin meterle ningún valor. Este es más, un poco más complicado ya de ver y demás. Entonces, ¿qué hago yo? Porque estos son errores básicos, pero luego, en el código, a medida que avanzas o usas otras librerías, te pueden aparecer otro tipo de errores. Pues lo que se suele hacer básicamente es copiar el error tal cual, irte a Google y lo pegas. Y si quieres, pues pones Python. Y entonces ya va a haber sitios en los que te lo expliquen. Y esa es la forma más fácil de entender errores. Porque obviamente, pues nosotros no lo entendemos. Entonces, error que te sale, tú coges, lo pegas en Google y te va a explicar, aunque sea en inglés, esto lo traduces si quieres, y te va a explicar de dónde viene ese error. Incluso Stack Overflow, que suele ser una página bastante fiable, te suele decir cómo puedes solucionarlo y demás. Esta es una forma, pero hay otra forma. Ya que estamos pues, con ChatGPT, pues tú puedes cogerle y copiarle el código, copiarle a ChatGPT el error que te da y ChatGPT va a ser capaz también, no siempre, pero de explicarte el error y a lo mejor de corregírtelo. ¿Vale? Entonces, ahora que podemos usar ChatGPT, pues es interesante que lo podamos aprovechar. Entonces, nosotros, por ejemplo, le ponemos este código. Tengo este código, esto para que lo uséis vosotros también. Y me da este error. Vale, no sé si le había puesto el error aquí. Bueno. Vale, vamos a ponerle esto. Y a ver qué nos dice. Al final lo que te dice es que se produce cuando la ejecución se interrumpe. ¿Qué es lo que ha pasado? En tu caso, parece que el programa, debido a la función input, como que lo has detenido a la función input. Entonces, usad esto, bueno, a veces pues te pone que puedas manejar los errores y demás. Usad esto también, usad ChatGPT también para que os ayude en este proceso. ¿Vale? Esto es, pues, siempre se ha usado Google, como he hecho yo antes. Ahora, ya que está ChatGPT, pues también es otra opción, otra alternativa. No es tampoco la panacea ni nada, pero también es otra alternativa para poder encontrar y corregir esos errores, ¿vale? Porque os van a aparecer muchos. O sea, en programación, al final,
muchas veces es probar cosas y solucionar errores. Y cuando solucionas una, te viene otra. Cristian, Sí. ahora lo que me pasa es cuando le doy al ejecutar y me sale el texto, introduce la temperatura en Celsius, pero se me queda la ruedecita girando continuamente. Sí, pero Si yo ahora le pongo el número, se me queda girando claro, ahí. claro, eso pasa. Eso va a girar constantemente hasta que tú no le pongas el número. Sí, pero aunque se lo pongas, entonces ya te da error. Claro, si tú se lo pones y le das a Enter, Claro. si te da errores porque está mal, el código, algo está mal, quizá, pues que depende, habrá que ver ese error. Y si no, y si te pone esto, pues es que está correctamente y te saca la salida. ¿Vale? Uh-huh. O sea, si después de darle a Enter te sale un error, hay que ver, pues ese error, de dónde viene. Si es en esa misma línea y es que a lo mejor, pues pones float y le has puesto una letra, o a lo mejor no le has puesto o le has puesto otro tipo de dato diferente, o a lo mejor viene de la línea siguiente. No, ya sé lo que era. Le he dado, no le daba al enter, le he dado otra vez al ejecutar. Claro, si tú le das aquí y en lugar de darle a enter le das aquí, aquí tú lo paras y al pararlo sale el error que yo os estoy mostrando, que es como que lo has interrumpido. Exacto. Vale, ok. ¿Vale? Vale. Al final pensad eso, que tenéis, igual que nosotros escribiendo, tenemos cuando estábamos estudiando en el colegio, teníamos el profe o la profe que con una coma, con una tilde, nos tachaba todo y nos suspendía, pues Python es igual de estricto. Como tú no le escribas las cosas como hay que escribirlas, de ahí no pasa. Entonces, hasta que no arregles eso, el resto le va a dar igual porque te va a decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Vale? Y es, o sea, errores. Al final, pensad que esto es un lenguaje también. Es un lenguaje de programación. Igual que tú, pues en un lenguaje, igual que el español, el catalán, el inglés, tú tienes que aprender bien a comunicarte para que te entiendan, pues aquí lo mismo. La diferencia es que Python igual es eso, es tan estricto como pasar un examen de gramática, porque al final con una persona, aunque tengas faltas, te entiendes. Aquí tiene que ser súper, súper estricto.